Ahorita que estábamos adorando pensaba algo, una impresión que puso el Espíritu Santo en mi corazón y me dijo: son una iglesia imperfecta en manos de un Dios perfecto. Me dijo: son una iglesia imperfecta en manos de un Dios perfecto. Y creo que no hay mejor cualidad que el ser humano pueda tener que ser imperfecto para estar en manos de un Dios perfecto. Porque si fuéramos perfectos, realmente no necesitaríamos de Dios. Realmente no habría ninguna necesidad de estar aquí. Es nuestra imperfección lo que nos hace estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el día de hoy quiero tratar un tema que lo envié ahí al grupo, que he titulado Los tres cristianos dentro de la iglesia. Los tres cristianos dentro de la iglesia. Y dile al que está a tu lado: agárrate bien de tu silla. Porque hoy va a haber unas, yo no sé si decir pedradas, rocazos, o yo no sé si existe esa palabra, no se crea. Pero yo sé que hoy la palabra de Dios, como dice la Escritura, va a cortar y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y quiero comenzar leyendo lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, en la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Di conmigo: para buenas obras. Dilo más fuerte: para buenas obras. Y dice aquí: las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, somos salvados por la gracia de Dios, pero la gracia requiere fe. No es por obras, aunque la fe produce obras y produce buenas obras en nosotros, porque la fe sin obras, dice la Escritura, que es muerta. Hemos sido creados con un llamado y un propósito espiritual para hacer buenas obras, pero todo empieza, el punto de inicio, la puerta de entrada es la gracia y la fe. Di conmigo: gracia y fe. Dilo más fuerte: gracia y fe. Podemos saber que existe la gracia, pero no creer en la gracia. Pastor, ¿cómo es esto? Bueno, yo sé que tengo un Dios misericordioso, pero cuando fallo, no estoy seguro si me pueda perdonar. Entonces sé que existe la gracia, pero no creo en la gracia. Porque para vivir en la gracia necesitamos fe. Para acercarnos al Padre necesitamos fe. Conocer la naturaleza divina de Dios, que es la misericordia. Y la gracia no se puede entender sin conocer la ley de Dios dada a Moisés. Por ejemplo, una parte de la ley dice que todo aquel que adulterare debe morir como apedreado. Entonces, si no he muerto hasta el día de hoy y yo he cometido este pecado, ha sido por la gracia de Dios. Pero no puedo entender la gracia de Dios hasta conocer la ley de Dios. ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? Entonces, la gracia no es el poder deliberado que tengo para pecar, sino que la gracia es la puerta de entrada al corazón del Padre, la misericordia, que aunque sé que soy pecador, tengo un Dios bondadoso y misericordioso, que a pesar de la ley, a pesar de incumplir la ley, Él me sigue amando con todas mis debilidades, tanto así que me quiere transformar y cambiar en una persona completamente espiritual. Dios, siendo un Dios justo, sin pecado, ha decidido verte a través de los ojos de Jesús. Dios, siendo un Dios justo, sin pecado, ha decidido ver a Alexis, a Wendy, a Andrea, a Frida, al famoso Jesús. Ha decidido verlos a través de los ojos de Jesús. Ojos llenos de gracia y llenos de amor, llenos de bondad y misericordia, llenos de compasión y ternura para extenderte la mano y poder levantarte.
Pero hay un problema en esta gran verdad absoluta. Hay un problemita, o diría problemota, en esta gran verdad. Y quiero que lo leamos en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Di conmigo locura. De más fuerte, locura. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira, y aquí quiero entrar de lleno al tema. Para el hombre natural, esto no es entendible. La gracia de Dios no es entendible. Para el hombre carnal, esto no es importante. La gracia de Dios no tiene ninguna relevancia. Solo para el hombre espiritual, esto es poder de Dios. Yo les acabo de explicar en 2 minutitos, 3 o 5, no sé, realmente el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Morir en la cruz y Él con su cuerpo pagar un precio que tú y yo merecíamos para recibir gracia del Padre. Pero el hombre natural escucha esto y no lo entiende. Dice, yo no tengo ni idea de qué estás hablando. El hombre carnal dice, sí lo sé, qué padre, pero la verdad no me interesa. Solo para el hombre espiritual esto es poder de Dios. Solo para el hombre espiritual esto es fuerza para su espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 al 15. Dice, pero el hombre natural, y aquí empiezo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y hoy hablaremos sobre los 3 tipos de cristianos sentados en una iglesia. Y quiero que identifiques bien cuál puede ser tú. Los 3 tipos de cristianos sentados en una iglesia. Quiero comenzar con el primero, el hombre natural. Mira el que está a tu lado, el hombre natural. Al del otro lado, el hombre natural. Y vamos a ver qué dice la escritura. Dice, pero el hombre natural no percibe. Di conmigo, percibe. Después dice, para él son locura. Y al final dice, no las puede entender. El hombre natural, número 1, no percibe. El hombre natural no percibe. Este es el cristiano que puede estar el mismísimo Jesús aquí predicando delante de ustedes, y quizá él texteando, él hablando, él en alguna red social, la persona desconectada del ambiente en que estamos viviendo, porque es un hombre o una mujer natural, no percibe el ambiente en que estamos viviendo. La gloria de Dios puede estar a su lado y él ni por enterado. El mismísimo Jesús puede ir caminando a su lado, como la historia del camino a Emaús, y ellos ni por enterado. No se dieron cuenta que la gloria, que el mismo Jesús estaba a su lado, ni cuenta, ni idea que Jesús estaba ahí. Nos puede suceder como le sucedió a Moisés, aparecerse una zarza delante de nosotros y nosotros ni cuenta. El hombre natural no percibe. Es el cristiano que se sienta un domingo y ve que todos salen motivados de la reunión, platicando de la alabanza, de la predicación, de la administración, y él, ¿pero qué pasó? ¿En qué momento dijeron eso? ¿Pero cuándo sucedió ese milagro? Ni cuenta. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Mira, el hombre natural tiene una gran debilidad, y es que no percibe ni lo de Dios ni lo del diablo. Ya hasta que cayó, dijo, ay, ya me agarró Satanás, ya caí. Ni cuenta en qué momento caí. Ni percibe lo de Dios ni percibe lo del diablo, porque es un hombre natural. Y el hombre natural se mueve en lo natural.
en lo lógico, en lo creíble para la sociedad. Así que bonito el milagro en Andrea, pero tengo mis dudas. Eso no se escucha tan lógico. El hombre natural se mueve en lo natural, en lo lógico. Solo aquello que es creíble a su lógica, solo aquello que es creíble para él. Número 2, el hombre natural ve todo como locura. ¿Cuántos van aprendiendo hasta aquí? El hombre natural ve todo como locura. La palabra de la cruz, dice la Escritura, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Inténtale explicar a un inconverso la palabra de la cruz y te va a mandar, con todo respeto, a chiflar a alguien. Va a decir: a mí qué fregado me importa eso. No lo entiende, es una locura, es algo insensato, pero a los que se salvan, es a nosotros, es poder de Dios, tiene relevancia, tiene poder, tiene motivos. Mira, para el hombre natural es una locura lo de Dios. Algunas cosas pueden ser creíbles si las logro entender lógicamente, y si no, es una locura. Las personas que viven sin la presencia del Espíritu Santo, mira, el hombre natural es la persona que vive sin la presencia del Espíritu Santo. Y recuerden las palabras que encontramos en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y di conmigo, me seréis testigos. Di conmigo, testigo. Ahora, ¿qué es un testigo? Alguien que testifica, ¿cierto? Testifica un hecho. Él estuvo en el lugar, estuvo en el momento, estuvo en la hora, en el minuto, lo vio, lo puede testificar, puede comprobar que eso es real. Y el hombre natural es la persona que vive sin la presencia del Espíritu Santo, es decir, que vive sin testificar la obra del Espíritu Santo en él y en otros. Es la persona que dice: yo tengo que ver eso con mis ojos, si no, no puedo creer. Yo tengo que verlo, si no, a mí, yo no estoy loco como ustedes, yo lo tengo que ver. Ese es el hombre natural, aquel que vive sin la presencia del Espíritu Santo y no puede testificar, porque no tiene nada que testificar, porque no ha experimentado el poder sobrenatural, que no es natural, es sobrenatural de Dios. Mira, un milagro así es algo sobrenatural. Un milagro en el oído es algo sobrenatural. Un milagro es algo sobrenatural. ¿Cómo te explicas que eso puede cambiar? ¿Cómo te explicas que ese resultado diagnóstico puede cambiar? Simplemente es Dios. Es una locura. Pero a los que se salvan es poder de Dios, y a los que se pierden es una tontería. Es una farsa. Me quieren ver la cara. Y hay una historia que describe muy bien esto. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 9 al 11. ¿Cuántos tienen su Biblia en su celular? ¿Cuántos no traen Biblia, pero quisieran tener una ahorita mismo? Mira, yo dije, el primero que levante la mano, te voy a prestar mi Biblia. Esta se predica solita. Está toda subrayada. Evangelio de Lucas, capítulo 24, del verso 9 al verso 11, que dice: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mira, cuando murió Jesús, fue sepultado, la Biblia dice que María Magdalena y Juana y la madre de Jacobo fueron al sepulcro. Incluso la Biblia dice que llevaban como rosas o algo, hay algo aromático, dice la Escritura. Pero se dieron cuenta que no había nadie, que ya no estaba Jesús. Y la Biblia dice que se les aparecieron dos varones
y les dijeron: ¿a quién buscan? Al que buscan ya resucitó, ya no está, ya resucitó. Y la Biblia dice que cuando ellas llegaron a contarle a los 11 las tacharon de locas. ¿Sabes por qué? Porque ellos no estuvieron cuando se aparecieron los dos varones. ¿Sabes cuál es la gente más incrédula? La que nunca ha estado en una experiencia con el Espíritu Santo, la que nunca ha visto el poder de Dios. ¿Sabes quién es la gente que no tiene fe? La que nunca se ha arriesgado a creer sin ver. La gente que no tiene fe es la que no se ha arriesgado a creer sin ver. Y la Biblia dice que no les creyeron. Les pareció, di conmigo, una locura, porque ellos no fueron testigos. Solo María Magdalena, Juana y la madre de Jacob, solo ellas tres fueron testigos de ese momento, y por eso creyeron. Para el hombre natural es una locura las reacciones, manifestaciones y poder de Dios, porque no ha sido testigo. ¿Cuántos recuerdan aquel domingo donde aquí llenó el Espíritu Santo a todos? Andábamos de blanco y había gente tirada. Yo decía: Dios, ¿qué está pasando? Tú estás aquí, Susana riéndose a todo lo que da. Yo decía: ¿qué está pasando? ¿Cuántos recuerdan ese domingo? La gente que no estuvo ese domingo, si tú se lo tratas de explicar cómo lo viviste, estoy seguro, no te van a creer. Pueden pensar que es una locura. ¿Sabes por qué? Porque ellos no fueron testigos. Y el hombre natural le parece locura lo que no ha testificado, lo que no ha vivido. Y número 3, el hombre natural no entiende. Dile al que está a tu lado: el hombre natural no entiende. El hombre natural no entiende. Mira, por lo mismo que no ha sido testigo, no lo entiende, no lo percibe, lo ve como locura, no lo entiende. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 11. Mateo, capítulo 13, verso 11, dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les dijo: a ustedes les es dado conocer el misterio del reino, pero a ellos no. Jesús se lo dijo a un grupito de 12 personas: ustedes pueden conocer este misterio, pero ellos no. Ellos no tienen la capacidad. Quizá no es que no quieran, no tienen la capacidad, no tienen el hambre de entenderlo. Ellos no, pero ustedes sí. Los discípulos entendían las parábolas, los misterios, los secretos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque caminaban con Jesús, porque vivían con Jesús, conocían a Jesús. Mientras que los demás hombres naturales, hombres de domingo, hombres de costumbres, pero no hombres apasionados y hambrientos de Jesús, esos eran los que no entendían los misterios de Jesús. ¿Quieres conocer las realidades profundas de Dios? Busca a Dios. Pero no solo el domingo, búscalo en tu casa, búscalo en tu cuarto. Aunque llegues cansado, enciérrate, date un tiempo con Él y conócelo. ¿Quieres conocer las realidades profundas del Mesías, los milagros que Él puede hacer? Enciérrate con Dios. El hombre natural tiene tiempo de sobra para él, pero no tiene tiempo para Dios. Para el hombre natural es más importante lo de él que lo de Dios, porque el hombre natural ama más los deleites que a Dios, ama más el placer que a Dios. Por eso el hombre natural simplemente puede ser expectante, puede ser espectador, de los milagros, pero no testigo. El hombre natural puede ser espectador, puede verlos, pero jamás vivirlos, porque es espectador, pero no es jugador. ¿Y cuántos quieren ser jugadores? Amén. Yo no solo quiero ver el milagro,
pero en Andrea, yo quiero vivirlo. Yo quiero tenerlo también. Yo también quiero vivir cosas sobrenaturales y eso me lleva a buscar a aquel que está en lo sobrenatural, que es Dios, y que lo encuentro en mi cuarto, en mi habitación. Número 2, hablamos del hombre natural. Ahora vamos a hablar del hombre carnal. Miren que está a tu lado, el hombre carnal. El hombre carnal. Mira, podríamos pensar que el hombre carnal es aquel que está un fin de semana bailando en una discoteca, en un antro, tomando, fumando o drogándose, o que el hombre carnal es aquel que adultera, fornica o un asesino. Pero te sorprendería saber que cuando la Biblia habla del hombre carnal, se expresa que realmente están sentados los domingos. Que el hombre carnal puede ser aquel incluso que diezma, que ofrenda, que da, que sirve, pero es un hombre carnal. Cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, en este texto les dice primero hermanos y después les dice carnales, pero no carnal de carnal, sino de carnales. Les dice hombres carnales, no les puedo dar de comer bien un buen pedazo de carne espiritual, no, aún les tengo que dar leche, porque no pueden digerirlo, porque no les importa, porque no es relevante para ustedes. Para el hombre carnal es importante parecer, pero no ser. Oye bien esto, para el hombre carnal es importante parecer, pero no ser. Es importante su reputación, su apariencia, lo que la gente piensa de él, lo que los demás pueden hablar de él, pero no es importante lo que es delante de Dios, su ser. Es más importante parecer que ser. Para el hombre carnal es importante aparentar más que cambiar. Que vean que ya me está yendo un poco bien cuando yo sé que todo está mal. El hombre carnal es aquel que no se expresa tal y como es, sino que incluso se quiere presentar delante de Dios como sin ningún problema cuando su vida está llena de problemas. Ese es el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que llega delante de la iglesia y vengo por mi palabra de domingo. El hombre espiritual es aquel que se humilla como lo hacía el rey David y dice, no tengo fuerza, la neta. Esta semana pensé tirar la toalla muchas veces. Esto es lo que soy, Dios, ayúdame. Mientras que el hombre carnal quiere parecer, pero no ser. Quiere aparentar, pero no cambiar. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino, mira cómo dice el apóstol Pablo de los carnales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son muy inmaduros. Mientras haya, y mira lo que dice la Escritura, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Mira, la Biblia hace referencia a un hombre carnal como a un niño en la fe. ¿Cuántos de aquí tienen niños chiquitos? Dime tú si es igual tratar a un niño a tratar a un adulto. Cuando un bebé acaba de nacer, no le puedes dar coca, por Dios. Incluso siendo adulto, no tomes coca, solamente la. Pero no puedes tratar a un niño y a un adulto por igual. Al niño tienes que soportarle su inmadurez.
su carácter. No sabes cómo te lo vas a encontrar. A veces te quiere saludar, a veces no te quiere saludar. Un día te sonríe, al otro te saca la lengua. Tú dices, bueno, yo no sé cómo me va a encontrar este niño, porque es niño, porque es inmaduro, porque no es un adulto. El hombre carnal no puede recibir toda la palabra porque no la percibe. Entiende, pero no le da la importancia. Puede escuchar todas estas palabras, pero para él no son importantes. Ese es el hombre carnal. Al hombre carnal, mira, como a un niño, hay que soportarlo, hay que aguantarlo y tratarlo como a un niño en la fe. No se me vaya a ofender. No le hables así porque quizá ya no va a regresar, ¿verdad? No lo trates así porque se va a sentir un niño en la fe, un hombre carnal, sensible para las cosas de Dios, pero fuerte para el mundo, valiente para el mundo. Pero sensible para las cosas de Dios. Trátenme bien, si no me voy. Un niño en la fe, ¿cuántos entienden esto? Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón el día de hoy, así que la tengo que hablar. Al que no sabes cómo te lo vas a encontrar, cómo te va a tratar y qué va a pensar. Mira, el hombre carnal aún se deja llevar por sus emociones, sentimientos y enojos. Por eso dice la Escritura que vive con celos y contiendas. No, yo quiero eso y no me importa cómo lo voy a tener, a pesar de qué. El hombre carnal es aquel que todo el tiempo está involucrado en contiendas, es decir, en pleitos. Ya se peleó con este, ya salió de la bronca, ya se bronqueó con este. Ya salió de acá, ya está ahora peleado acá. Ese es el hombre carnal, que no puede mantener la paz con nadie. ¿A cuántos Dios les está hablando algo? A ver, mira, dijo una profeta: prefiero cortar el tumor y que te vayas a solo sobártelo cada domingo. Yo prefiero cortar ese tumor y que me odies a mí, pero que la palabra de Dios haga efecto en ti. Y el hombre carnal, escucha esto, es aquel que ve las cosas según sus criterios personales y no bajo los criterios escriturales. Te lo repito, el hombre carnal es aquel que ve las cosas según sus criterios personales, pero no bajo los criterios escriturales. El hombre carnal usa la escritura a su favor y no a favor de Dios. Saca de contexto un texto para volverlo un pretexto. El hombre carnal dice: a ver, ¿cómo me puedo escudar con este error que tuve aquí? A ver, Dios, ¿qué me dices aquí? No, la gracia, puedo pecar todo lo que quiero. La regué. ¿Qué puedo? Usa la Biblia a su favor, pero no a favor de Dios. Sacan un texto de contexto para volverlo un pretexto y para asumir que no está pasando nada malo, cuando dentro de sí saben que todo está mal, saben que todo lo están haciendo mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Todo bien? Amén. Mira, a los carnales no puedes tratarlos como espirituales, porque no aceptarán la corrección, la dirección y el amor brindado por Dios. Al carnal no lo puedes corregir porque se me va a sentir. Al carnal no le puedes dar dirección porque va a pensar que estás en un error. Al carnal no le puedes moldear el carácter porque va a renegar y se va a quejar. El espiritual te va a escuchar y le va a dar importancia a las palabras y va a decir: aquí hago un alto, tengo que dar un cambio de dirección. Dice Jeremías capítulo 4 verso 22: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El hombre carnal, la Biblia dice que es necio. ¿Has conocido a alguien necio? ¿Cierto? ¿Cierto que a un necio no le puedes explicar algo porque nunca lo vas a sacar de que él tiene la razón? Jamás.
tratas de explicárselo de la mejor manera, pero es que no, pastor, es que mira, y ya hasta uno queda así como, así, ¿verdad? No sé qué. Pero a un necio jamás lo vas a poder guiar. Y un necio es un niño espiritual, y un niño espiritual es un hombre carnal. Pero la Biblia también dice que el hombre carnal es ignorante, es decir, es sabio para hacer lo malo, pero no puede hacer lo bueno. Le sucede como lo que dice el apóstol Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, eso es lo que hago. Entonces ya aprendimos cómo es el hombre natural, cómo es el hombre carnal. ¿Cuántos hasta aquí se han identificado en algunas de estas cosas? Que levanten la mano, que dicen, no, tranquilo. Yo, cuando Dios me dio este tema el día de ayer, yo dije, Dios, quizá yo soy los tres al mismo tiempo en diferentes etapas de mi vida. Pero para eso es este mensaje. Tercero y último, el hombre espiritual. Dile al que está a tu lado, el hombre espiritual. Pero díselo como si él fuera el hombre espiritual. Eres el hombre espiritual. Y al decir hombre me refiero al ser, o sea, hombre y mujer. El hombre espiritual, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La Biblia dice, el carnal piensa en carnalidades, esa es su naturaleza, pero el espiritual piensa en cosas del Espíritu, porque esa es su naturaleza. El hombre espiritual por naturaleza busca las cosas del Espíritu. Y es que quiero que pongas atención en esto. Todo depende de en qué naturaleza te mueves. Tu vida depende de en qué naturaleza te mueves. En la natural, en la carnal o en la espiritual. Y de acuerdo a eso será el fruto que tú personalmente tendrás en tu vida. De acuerdo a la naturaleza en la que tú te mueves. Mira, el corazón es la naturaleza. Y el Espíritu Santo esta semana me hablaba esto. Por eso cuando David cayó en pecado, y leemos en Salmos capítulo 51, donde él está pidiéndole perdón a Dios. Salmos capítulo 51, verso 10. Le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Di conmigo, limpio. Un corazón limpio, pero no le dice, renuévamelo, cámbiamelo. Le dice, crea. O sea, dame uno nuevo. Dame uno nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ahora sí dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que estaba diciendo el salmista o el rey David es, Dios mío, cambia mi naturaleza. Cambia mi naturaleza. Porque mi naturaleza determina mis frutos. Porque mi naturaleza determina mis reacciones y acciones y motivaciones y intenciones y todo lo que termina en acciones. Mi naturaleza determina mi vivir. Por eso el rey David le decía, cambia mi naturaleza, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Génesis capítulo 6, verso 5. Es un versículo bien interesante. Y quiero que lo notes conmigo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiero leer otra vez esto que dice, todo designio de los pensamientos del corazón. A ver, entonces la Biblia está diciendo que el corazón tiene pensamientos. Entonces creo que la mente no solo es la que piensa, sino el corazón, según la Biblia, es la que tiene pensamientos. Es decir, la naturaleza es la que piensa y la que me mueve a hacer cosas. Podríamos pensar que solo la cabeza es la que piensa, pero la Biblia expresa que es el corazón el que tiene pensamientos que se vuelven sentimientos, o mejor dicho, acciones.
Es el corazón. Haz así conmigo, es mi corazón. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, guarda tu naturaleza, cuida tu naturaleza, porque de él mana la vida. Porque es tu corazón, es tu naturaleza lo que determina tus frutos, lo que tú eres y en lo que te vas a convertir. Por eso, para ser un hombre espiritual, necesito una naturaleza espiritual. Necesito un cambio de naturaleza. Y tu corazón, tu naturaleza, determinan tus pensamientos. Y tú eres lo que piensas. Piensa en esto. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Somos el resultado de lo que alimentamos aquí y frecuentamos aquí. Somos el resultado de lo que comemos aquí y amamos aquí, frecuentamos aquí. Somos el resultado de lo que pensamos. Pero tus pensamientos, el origen de tus pensamientos es tu naturaleza. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es tu naturaleza la que determina tus pensamientos. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solo hay dos naturalezas en las que te puedes mover, carnal o espiritual, porque la natural entra con la carnal. Carnal o espiritual, solo dos naturalezas. O naces de la carne o naces del espíritu. O naces para hacer obras carnales o naces para hacer obras espirituales. ¿Cuál es el rumbo que le quieres dar a tu vida? ¿Cuál es la dirección que le quieres dar a tu vida? El hombre espiritual es aquel que se para en medio de una sociedad pecadora y dice: yo no voy a ser igual. Yo tengo un Cristo, Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes que se pararon delante de Faraón y dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar delante de esta estatua. Y aunque nos metas a ese horno de fuego y nos quememos, nosotros no vamos a durar nada. Aparte ya vamos a estar muertos. Pero no nos vamos a arrodillar. El hombre espiritual es aquel que se somete a Dios. No se somete a sus emociones. Yo lo decía hace un tiempo en una predicación que di. El hombre espiritual es aquel que escucha la voz del Espíritu Santo y te dice: perdona, y tú: pero no quiero perdonar. Perdona. Y te lleva a perdonar algo que quizá tú no causaste, algo donde quizás sí tenías la razón, pero el Espíritu Santo quería someter tu vida a Él. El hombre espiritual es aquel que se deja guiar y que escucha. Es aquel que ama, perdona y es misericordioso con su prójimo. Es aquel que lo que ha recibido de gracia, lo da de gracia. El hombre espiritual es aquel que es generoso, no solo con el prójimo, sino también con Dios. El hombre espiritual es aquel que percibe, entiende y le da la importancia a lo de Dios. Ese es el hombre espiritual. Entonces mi pregunta hasta este momento es: ¿en qué naturaleza te estás moviendo? ¿Qué tipo de cristiano eres ahí? ¿Qué tipo de cristiano está sentado en cada una de estas sillas? ¿Un cristiano natural, un cristiano carnal o un cristiano espiritual? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Porque todos podemos creer en Dios, pero no todos le creemos a Dios. Es muy diferente decir: yo creo en Dios, a yo le creo a lo que Dios me dijo. Porque los demonios también creen y tiemblan en Dios. Ellos también tienen fe, también creen. La diferencia del cristiano espiritual es aquel que camina en fe, se mueve por fe, porque el justo por la fe vivirá. El hombre espiritual por la fe vivirá. Tu vida se basa en tus orígenes y tus frutos estarán a nivel de tu origen. Tu comportamiento estará al nivel de tu naturaleza espiritual o carnal. Tu vida depende de tus orígenes.
de lo que ha nacido dentro de ti? ¿Cómo esperas tener fruto espiritual llevando una vida carnal? ¿Cómo es esto? Sin orar, sin buscar a Dios, sin congregarte constantemente, sin estar comprometido con la iglesia, con Dios, con el ministerio. ¿Cómo esperas tener frutos espirituales sin invertir en tu vida espiritual? Es como si yo llegara al banco y dijera: denme lo que ahorré. Pero usted, ¿qué ahorró? Pero ni cuenta tiene aquí. Entonces, ¿qué fruto quiero estar teniendo si no invierto en mi vida espiritual? Si no invierto en lo más esencial, que es mi vida con Dios. ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? Ya casi estoy terminando, ya terminé más que nada. Todo empieza en tu naturaleza, después se va a un pensamiento y después se convierte en una acción, en tu ser, en lo que tú eres, en lo que tú reflejas. Tu naturaleza revela tus pensamientos. Y termino con, me falta otro. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús le estaba diciendo esto a la mujer samaritana, si no me equivoco, en ese pozo. Le dijo: es necesario que los que adoren, le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario. La única manera de conocer a Dios y tener la revelación de Jesús es por medio del Espíritu Santo. No puedes tratar de discernir algo espiritual en la carne, es imposible. No me entendería situaciones, experiencias privadas que he tenido con Dios, porque tú no has sido testigo de eso. No entendería las visiones que he podido tener, porque tú no has estado ahí. No podrías entender los misterios espirituales que he tenido a mis 22 años si estás en la carne. No podrías entenderme, y yo me cansaría y frustraría de tratar de explicártelo, porque solo el espiritual entiende al espiritual, y entre los carnales también se entiende. Ah, sí, te hizo esa cara, sí, ya la frega. Sí, ya ni le hables. Entre carnales se entienden, entre espirituales también. Perdónalo. ¿Qué haría Jesús? El espiritual te va a decir: sí, estuvo mal, pero tú sé diferente. El espiritual te va a decir: estuvo mal lo que hizo, lo que te hizo, pero tú perdónalo como Cristo te perdonó. Ese es el hombre espiritual, aquel que te lleva a hacer cosas espirituales y no carnales. Mira, ahora sí termino con esto. No puedes acercarte al Padre sin conocer la naturaleza del Padre. Oye bien esto, porque termino con la puerta de entrada para ser un hombre espiritual. No puedes acercarte al Padre sin conocer la naturaleza del Padre. ¿Sabes por qué el rey David, después de que falló, de que adulteró, de que murió su hijo, ¿sabes por qué se acercó a Dios? Porque David conocía el atributo más grande de nuestro Dios, que es la misericordia. ¿Sabes por qué en vez de correr hacia los hombres, David corrió hacia Dios? Porque David conocía el atributo más grande de Dios, que es la misericordia. ¿Sabes por qué te cuesta acercarte al Padre? Porque no conoces la naturaleza del Padre, que es amor, misericordia y gracia. ¿Sabes por qué te cuesta venir a la iglesia? Quizá después de algún error, porque no conoces al Dios por el cual vienes aquí. Un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de favor. Un Dios lleno de misericordia, que se muestra delante de ti, pero con su Hijo Jesús adelante, y te dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios lleno de amor y un Dios lleno de gracia, que te dice: entra, que yo soy el oportuno socorro. Entra a mi lugar santísimo, que aquí encontrarás una palabra que en los humanos no encontrarás. David decía: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él dijo, yo me acerco a Dios, por eso ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Sí, la regué, fallé, pero ten piedad de mí, oh Dios, porque yo sé que eres misericordioso. Para ser espiritual, primero debes acercarte al Padre, donde hay gracia para tu vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.